declarado, sin embargo, inconstitucional y enfrenta un delicado panorama. Esta ley, que se presumía iba a ser uno de los puntos fuertes del gobierno en la arremetida parlamentaria que iba a ser en este tiempo, se ha convertido en un dolor de cabeza que la duda es cómo se va a arreglar, cuáles son los tiempos, se va a mandar un nuevo proyecto y también cómo deja esto al gobierno y a la ministra Cubillos en el panorama general político de este momento. Lo vamos a conversar aquí, este es nuestro tema de hoy. Les damos la bienvenida, esto es La Tercera PM en Radio Duna. Esto es La Tercera PM. Sebastián Rivas y Nicolás Vergara están en Duna. 5 de la tarde con un minuto, les damos la bienvenida a una nueva edición de La Tercera PM en este jueves 11 de octubre. Los saludo a Sebastián Rivas y me encuentro con Michel Najas, editor de Nacional de La Tercera. Michel, ¿cómo estás? Bien, Sebastián. A ver, el proyecto Aula Segura, de nuevo, fue anunciado con bastante pompa. Desde el gobierno decían, bueno, esto es una iniciativa que se debiera aprobar incluso relativamente rápido. Ellos tratando de poner un poco de presión, no es que tuvieran los votos, por el carácter que tiene, pero se les complicó un poco el panorama por una arista impensada, no necesariamente por los votos, sino por, digamos, si el proyecto es viable o no, o podía ser constitucional o no, digamos. No, parecía en un principio para el gobierno un trámite sencillo. De hecho, parecía también que era algo que se pedía desde las comunidades, desde los apoderados, se pedía como una necesidad. Sin embargo, fue encontrando algunos resistencias, fundamentalmente porque tiene falencia el proyecto, tiene falencia desde el punto de vista jurídico. Eso te iba a decir, o sea, aquí no estamos hablando del fondo del proyecto, estamos hablando de temas técnicos específicos. Absolutamente. O sea, a ver, todos, como dices tú, todos coinciden que es necesario abordar la violencia en los colegios, eso nadie lo discute. Hoy día, sin ir más lejos, aparecieron las imágenes de una brutal agresión que se produjo en el IMBA, el 2 de octubre, y donde se ve cómo alumnos, porque aquí eran alumnos claramente, golpean brutalmente, le daban puntapiés a un carabinero en el piso, le pegaban en la cabeza, lo dejaron sin conciencia, lo que habla de un exceso absolutamente no visto antes. Por lo tanto, ese escenario parecía que podía resolverse con este proyecto, pero tiene falencias jurídicas y fundamentalmente está centrado en el debido proceso, ¿ya? En los 5 días que plantea el proyecto. Claro, a ver, porque lo que hoy día existe, hoy día los directores tienen esta facultad, pero es un proceso relativamente largo, más de un mes, un poco engorroso, no tienen facultades, de repente tienen que estar eventualmente agresor y agredido en la misma sala mientras ocurre la investigación. Entonces, bueno, lo que decía es, bueno, vamos a tratar de apurar este proceso y darle más facultades a los directores. ¿Qué fue lo que pasó entre medio? Exactamente. Hoy día, expulsar a un alumno significa 25 días. Por lo bajo, digamos. Por lo bajo, 25 días hábiles. O sea, más de un mes. Más de un mes que se hace el proceso. Y lo que se buscaba ahora es resumir ese proceso a 5 días. Claramente, en esos 5 días se levantaron críticas porque no se aseguraba el debido proceso. El gobierno aceptó hacer modificaciones a ese proyecto, ingresó una indicación que resguardaba 2 de esos 5 días para la defensa del alumno. Sin embargo, todavía es incierta su aprobación, más allá de que el gobierno haya logrado ayer que la Comisión de Educación comenzara a sesionarlo, porque si bien el proyecto había ingresado a la Comisión de Educación, fueron los integrantes de esta unidad los que determinaron enviarlo a la Comisión de Constitución, donde se elaboró un informe que arrojó que era inconstitucional, porque obviamente apuntaba a que no se cumplía el resguardo del debido proceso. Ahora, Michel Najas, a ver, corregido estos puntos, esta observación de constitucionalidad, el gobierno anunció ya que va a renovar la urgencia que tenía, es decir, que esto debiera tramitarse en 15 días. Pareciera que hay voluntad por lo menos de dar curso a esto en la medida de que haya un acuerdo entre gobierno y oposición. ¿Cuán viable tú ves el panorama hoy día para que se llegue a ese acuerdo, por lo menos un acuerdo de mínimo en materia de esta legislación? Mira, no se ve claro, y fundamentalmente te doy un dato que un poco lo refleja. O sea, tiene una urgencia. En 15 días hay que aprobar, hay que votar este proyecto en la comisión y pasarlo a la sala. Sin embargo, ya se citaron 50 invitados. Eso hace muy difícil que se logre avanzar y cumplir los plazos.
Y hay posturas bastante encontradas en esta materia. ¿No? O sea, nosotros en la edición papel de La Tercera sacamos hoy día una entrevista a Yanna Proboste, la senadora que es además presidenta de la comisión, que tiene un punto bastante marcado de crítica hacia el proyecto, donde hace una mención que no deja de tener sentido al plantear de que por qué con los estudiantes se va a tener un rigor o un sistema distinto al que se aplica en todo el resto de la sociedad. ¿Por qué van a ser alumnos de segunda categoría?, plantea ella. Y ese tema, hoy día todavía, con los cambios que ingresó el gobierno, no se resuelve. Ahora, Michelle Najasa, en el fondo, a ver, este tema va a seguir en discusión, digamos, parece haber una apertura, pero lo que sí es concreto que hoy día, si uno tuviera que ver, así como en la agenda de anteriores gobiernos, todo estaba muy puesto el foco en los estudiantes universitarios, los temas de gratuidad. Hoy día parece que este tema es el que ha marcado la agenda de educación y el que lo va a seguir marcando por un rato al menos. Absolutamente. Para el gobierno también es prioridad este tema. O sea, enfrentar la violencia que se está produciendo en los colegios es una de las objetivos de Cubillo, de la ministra, y claramente está haciendo todo un énfasis para abordarlo. No se ve fácil porque muchos coinciden, expertos, de que se está apuntando a los síntomas y no al diagnóstico de las razones de fondo. Claro, porque, a ver, por ejemplo, esto es para instituciones públicas, digamos. Si es que una institución pública echa a un alumno, esto no significa en ningún caso que el sistema público pueda dejar de atender a este alumno. O sea, este alumno va a tener que ir a otro colegio. Pero hay dudas respecto a eso, porque lo que plantea el proyecto es que una vez hecho el proceso los 5 días, el alumno tiene que ser trasladado a otro colegio. Pero no está claro cómo se va a resolver si ese alumno ya, una vez que salga del colegio 1, va a tener matrícula en un colegio 2. No está resuelto eso en el proyecto. No hay seguridad de si ese niño, ese alumno, va a llegar a un colegio donde va a tener apoyo, contención y los requerimientos que requiere, dadas sus características, tampoco queda establecido. Entonces, además, uno no sabe muy bien si es que esto va a ser, digamos, un realme dentro de todos los colegios, es decir, trasladarlo de un colegio a otro un poco aleatoriamente, o si se van a hacer establecimientos tipo, no es quizá la comparación más directa, pero por ejemplo, la Escuela La Puerta que hizo alguna vez el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, digamos, con perfil para alumnos que tenían ciertos problemas, tenían cierto historial, lo cual también es otra complicación. No es un tema sencillo de abordar, claramente está. Ayer nos decía el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, de que la idea es de que el alumno que sea expulsado por aula segura de un colegio se tiene que ir a estudiar a un colegio de la comuna donde proviene. Claro. Por lo tanto, le estás pasando el problema posiblemente a otro alcalde. Y ese alcalde, o ese sostenedor y ese colegio también dirá, bueno, pero ¿cómo me van a apoyar ustedes a recibir a este alumno que viene con un cartel de conflictivo? ¿Cómo lo abordo yo? Es pasarle, en cierta forma, el cacho a otro. Claro. Es un tema que está absolutamente en curso, es el momento actual que se vive en la tramitación del proyecto Aula Segura. Vamos a ver finalmente qué es lo que ocurre en la negociación en el Congreso. Michelle Najás, editor de Nacional de La Tercera. Un millón de gracias por estar hoy con nosotros en La Tercera PM. Son las 5:09 de la tarde. Seguimos comentando los temas que marcan la actualidad nacional e internacional. Esto es La Tercera PM. Usted escucha Radio Duna. Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas y Nicolás Vergara. Cada cierto tiempo la situación venezolana tiene de nuevo elementos que parecen bastante complicados, desatan conversación, desatan debate y preocupación desde no solamente la oposición interna al gobierno de Nicolás Maduro, sino también a nivel internacional. El último episodio de este tipo es la muerte de Fernando Albán, un dirigente opositor que fue detenido y que luego falleció. Según el gobierno se suicidó, según la oposición habría muerto, habría sido luego arrojado. Un incidente que nuevamente pone en discusión cómo está el panorama al interior del régimen de Nicolás Maduro y en ese país que ya lleva bastante tiempo en un conflicto interno bastante serio. Catalina Gopel, periodista de Mundo de La Tercera, bienvenida a La Tercera PM. Muchas gracias. A ver, ¿cuál es la discusión hoy día que se da sobre este episodio de Fernando Albán, que de nuevo tiene a toda la oposición acusando directamente al gobierno de Nicolás Maduro de haber provocado su muerte?
La discusión sobre el caso de Fernando Albán primero se centra en los cabos sueltos que deja esta historia inconclusa todavía sobre los orígenes de la muerte de este ahora ex concejal, porque en el fondo el lunes, durante la jornada del lunes, nos enteramos a través del mismo gobierno de Nicolás Maduro que este funcionario político de la oposición, como decías tú, del partido Primero Justicia, se habría lanzado desde el piso 10 del SEBIN, que es la policía bolivariana, luego de haber sido detenido el día viernes cuando él volvía a un viaje a Nueva York a Venezuela. Minutos más tarde, el ministro del Interior da otra versión de los hechos en el que dice que Albán se habría arrojado por una ventana desde una salita, a diferencia de lo que había dicho el fiscal general, que él contaba que había sido luego de que pidió permiso para ir al baño, él se habría arrojado por la ventana. Son las incongruencias en el fondo de los testimonios sobre la muerte. Ahora, ¿cuál es el perfil de Fernando Albán? ¿Por qué este concejal, digamos, este dirigente de Primero Justicia podría haber estado un poco en la mira del régimen de Maduro para haber sido apresado? ¿Qué estaba haciendo él en el último tiempo que le pudiera haber dado algún grado de visibilidad o importancia en el esquema de Venezuela? Claro, es muy importante tu pregunta porque Fernando Albán hasta hace poco había sido un líder político de muy bajo perfil en Venezuela. Él era concejal del municipio de Libertador, que está al interior del estado de Caracas. Sin embargo, a raíz de varias detenciones que han habido de políticos en Venezuela, él estaba comenzando a tener un rol protagónico en lo que es la defensa desde la oposición. Y esto va de la mano de un viaje que él hizo a Nueva York la semana de la Asamblea General de la ONU. Cuando Nicolás Maduro llega a Nueva York, expone, también viaja una delegación opositora, entonces. Claro, la delegación opositora estuvo encabezada por Julio Borges, que es el líder de este partido político que hoy se encuentra en el exilio en Bogotá y que además es acusado por el chavismo como el autor intelectual del supuesto atentado contra Nicolás Maduro del 4 de agosto en Caracas, el que tuvo la explosión de los drones. Perfecto. Entonces, tiene este perfil un poco más alto. Empieza a aparecer y, digamos, está en Venezuela, porque hay líderes de la oposición que no están en Venezuela, y finalmente termina siendo detenido el viernes, acusado de que, ¿qué es lo que dice el gobierno de por qué se le detiene a Fernando Albán? El gobierno de Nicolás Maduro aseguraba que Albán estaba involucrado en el supuesto atentado, pero no solo eso, lo acusaban de atacar a la figura del presidente de la República, lo acusaban también de asociación ilícita, lo acusaban de terrorismo, tal como han acusado a muchos otros detenidos por este ataque que ocurrió en agosto pasado. O sea, en el fondo, la diferencia en este caso con respecto a otros es el desenlace trágico, digamos, al final. Exactamente. A ver, Catalina Coppel, ¿qué es lo que pasa en general con esta situación? Porque la reacción, no solo, a ver, uno podría decir, bueno, es muy probable que al interior de Venezuela, es muy probable que los partidos opositores o quienes han sido amigos y aliados de Albán reaccionen, pero este caso incluso ha llegado a la ONU, incluso la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, que nosotros conocemos bastante bien porque es Michelle Bachelet, dijo que dentro de todos los temas que va a investigar en Venezuela, para el informe que tiene que hacer, va a incluir este tema. ¿Qué es lo que pasó que genera también tanta inquietud y tanta preocupación? Claro, el primer antecedente en este caso es que no es la primera vez que hay una muerte en el edificio del SEBIN de algún detenido. Lo que viene después es la indignación internacional, tal como tú mencionabas, que comenzó con la ONU, el Grupo de Lima, la OEA, y además Estados Unidos y muchos otros países han insistido en que tiene que haber una investigación transparente sobre la muerte de Fernando Albán. Porque en el fondo, a ver, lo que al final tú tienes es que hay una serie de organismos, instituciones, delegaciones diplomáticas que simplemente no creen o no confían de buenas a primeras o de a ciegas en la versión que está entregando el gobierno de Nicolás Maduro en este tema y en otros temas, digamos. Claro, por lo mismo, porque en el fondo como se fueron desencadenando los hechos, pues no solo por estos dos testimonios que yo te explicaba, que era el del fiscal general y el del ministro de Interior, que se contradecían, el mismo abogado de Fernando Albán, que se llama Joel García, yo tuve la oportunidad de conversar ayer con él, comentaba que ese mismo día Fernando Albán tenía que acudir al Ministerio Público a dar su audiencia como imputado. Sin embargo, él no llega y se les avisa que él había muerto. El grupo de abogados que defiende a este partido político se dirigen al edificio del SEBIN, no se les permite ingresar para ver el lugar de los hechos. Posterior a eso se dirigen a la morgue, donde querían en el fondo monitorear todo lo que era el proceso de la autopsia, pero le dicen que ya se lo habían realizado de manera express. Otra sospecha del grupo de abogados, porque además desde la misma morgue se le sugiere a la familia cremar el cuerpo de Fernando Albán, cuando hoy día en Venezuela por ley está prohibido cremar los cuerpos por muerte violenta. O sea, en el fondo sería algo ilícito, digamos, en términos prácticos, pero lo que dicen, por lo menos lo que dice el abogado el que era el abogado de Fernando Albán es, bueno, habría existido alguna sugerencia, probablemente desde
desde alguien cercano al oficialismo o de los médicos, digamos acá, que realizaron este procedimiento sin mucha explicación de por qué tampoco, digamos. Claro, es muy sospechoso porque pese a que el informe de autopsia asegura que hubo, en este caso, que Fernando Albán se suicidó, un exfuncionario de la morgue también hoy día señalaba que se habría intervenido este mismo informe. Entonces, todas las dudas y todas las sospechas se siguen centrando en este caso, que todavía es muy complejo de resolver porque ambas posturas, tanto la oposición que insiste que esto fue un asesinato, como el gobierno todavía no encuentran cómo resolver mientras no se den a conocer, por ejemplo, los videos de cómo ocurrió esta muerte en el edificio. ¿Qué tipo de antecedentes más, Catalina Cooper, podrían existir para dilucidar? ¿Qué es lo que se está pidiendo que se investigue, cosa de poder determinar, con lo difícil que es en este caso, si esto fue un suicidio, que ya tendría una serie de problemas por temas de seguridad del edificio, claro, que supone que este es uno de los edificios más seguros que puede haber, digamos, en Venezuela, o si eventualmente terceros tuvieron que ver con su muerte? Claro, en el fondo yo creo que aquí la principal prueba sería que tanto el SEBIN como el gobierno dieran acceso al video de lo que ocurrió en los últimos minutos de vida de Fernando Albán, con el fondo de esclarecer cómo sucedió su muerte. En el fondo, si efectivamente fue un suicidio, como dice el gobierno, o si por el otro lado fue una muerte provocada, como asegura la oposición. Ahora, Catalina, si uno tuviera que hacer ahora un recuento general de cómo está el panorama venezolano hoy día, digamos, porque en los últimos tiempos habían habido elecciones, Claro, había habido diferentes situaciones. ¿Cómo está hoy el panorama ahí? ¿Cómo está la relación gobierno-oposición? ¿Qué es en este momento lo que está pasando políticamente? En este momento lo que pasa políticamente en Venezuela, recordemos que lo último que marcó más la pauta fue la visita de Nicolás Maduro a Washington, como lo conversábamos, a Nueva York, cuando llegó a la ONU. Lo que vemos hoy día es lo último del informe del Fondo Monetario Internacional, que aseguró que la inflación de Venezuela el próximo año iba a superar todos los límites. Todo el proceso de reconversión monetaria que inició el gobierno de Nicolás Maduro no está funcionando, la escasez sigue agudizándose y, como si fuera poco, el éxodo de venezolanos también hacia la región va en aumento. Bueno, a ver, de hecho, el informe del Fondo Monetario Internacional, y no va a escuchar un error, Sí, prevé una inflación del 10 millones% para el próximo año. Es un informe totalmente lapidario para la economía venezolana. Claro, y en el fondo, de nuevo, y es lo que tú dices, o sea, Maduro ha cambiado de moneda, ha realizado medidas y la situación parece complicarse, pero por otra parte, parece que la cosa ya está bastante zanjada en términos de que, por lo menos en términos de elecciones, no se ve nada en el horizonte más corto, digamos. No, en el horizonte más corto, en términos políticos, lo único que hemos visto y que quizás podamos seguir viendo son las presiones internacionales para que el gobierno de Nicolás Maduro, ceda. Y en el fondo, de paso, no necesariamente a través del proceso de una intervención militar, como decían algunos, sino que de paso a la normalización económica de Venezuela, que es lo que hoy día tiene al país en crisis. Una situación bastante compleja. Venezuela siempre es un frente del cual estamos atentos. Catalina Cooper, periodista del Mundo de la Tercera. Un millón de gracias por venir hoy día a La Tercera PM. Muchas gracias. La Tercera PM es traída a ustedes gracias a Enel. ¿Cuál es tu energía? Todos tenemos una energía que nos impulsa a hacer cosas nuevas. Y hoy puedes contar con el compromiso de Enel para desarrollar nuevas soluciones en transporte como la movilidad eléctrica. Sea cual sea tu energía, cree en ella. Enel, son las 5:19 de la tarde. Nos vamos a una pausa y al regreso viene el panel de los días jueves. Viene Nicolás Vergara con dos grandes amigos de la casa, Paula Walker y Jorge Navarrete. En un ratito más, espérenos acá. Esto es La Tercera PM. Usted está escuchando Radio Duna. En Duna escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas y Nicolás Vergara. Proyectos de sinergia inmobiliaria están llenos de detalles que te hacen. Minio Taiken, ubicado en Brisas Norte de Chigureo. Casas chilenas y mediterráneas de 117 metros cuadrados hasta 140 metros cuadrados. Además cuenta con amplios terrenos desde 6.290 UFs. Para más información visítanos en isinergia.cl. Sinergia Inmobiliaria. Espacios bien pensados. ¿Cuál es tu energía? Todos tenemos una energía que nos impulsa a hacer cosas nuevas. Y hoy puedes contar con nuestro compromiso de desarrollar ciudades más inteligentes a través de los Smart Meter. Conectarte con el mundo mediante la generación de energía renovable y darte soluciones de transporte como la movilidad eléctrica. Sea cual sea tu energía, cree en ella. Enel. El mejor momento para un músico sobre un escenario, más que el reconocimiento de sus pares, es saber que logró la ejecución perfecta para su público.
En la Larraín Vial Asset Management fuimos elegidos como mejor gestora de fondos balanceados 2018 por el Mercurio Inversiones. Pero lo que más nos enorgullece es saber que estamos trabajando con compromiso y profesionalismo para nuestros clientes. Conócenos en larrainvial.com. Infórmese de las características esenciales de las inversiones en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. En Universidad Andrés Bello nos hemos planteado el desafío de ser una universidad conectada al mundo, que centra sus quehaceres en los estudiantes, en la calidad de los programas y de la experiencia que les ofrece, que se conecta con las necesidades del país y que tiene como punto de comparación los mejores modelos educacionales a nivel global. Una universidad que innova y lidera. En definitiva, que forma profesionales de excelencia para las necesidades de un mundo global. Universidad Andrés Bello. Conectar, innovar, liderar. ¿Has pensado lo bien que se verían unas cortinas nuevas en tu dormitorio? Ven a Las Condes Design y encontrarás más de 40 tiendas especialistas para remodelar y renovar tu casa. En Las Condes Design descubrirás la mayor variedad de productos, los precios más convenientes y todo en un solo lugar. Las Condes Design, el centro de tu casa. Avenida Las Condes 9765, www.lascondesdesign.cl. Y para cortinas, visita Hunter Douglas, Dab Ducasse, Feltrex. El mundo ha cambiado. Hace 20 años no existían las redes sociales. El comercio online era impensado. Aún estaban las Torres Gemelas. Y hace 20 años nació MBI Inversiones. Lo que vino después es historia. Por eso, al cumplir estas 2 décadas, renovamos nuestro compromiso de crecer junto a nuestros clientes, coinvirtiendo en los mismos instrumentos que les recomendamos. Porque su éxito es nuestro éxito. Hoy celebramos 20 años creciendo juntos. MBI Inversiones, fondos de inversión, wealth management, corredores de bolsa. www.mbi.cl. ¿Estás cansado que te cambien las condiciones de tu software de remuneraciones? Cámbiate a Defontana People, el software más utilizado en Chile para el pago de remuneraciones y gestión de recursos humanos. Más de 4.000 empresas ya lo utilizan. Defontana People es un software integral de remuneraciones con soporte en línea, portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Cámbiate ahora y obtén 3 meses gratis. Llámanos al 800-386-100. Defontana es crecer ahora. Visita la increíble ciudad de Dubái. Recorre sus modernos malls, conoce la arquitectura más innovadora o explora sus desiertos. Salta a la aventura en sus parques de diversión. Deleítate con su gastronomía y asómbrate con sus tesoros. Descubre Dubái en tus vacaciones o haz una parada en viaje antes de llegar a tu destino final. Vuela con Emirates a Dubái desde Santiago vía Sao Paulo. Para más información, visita www.emirates.cl. En Banchile Inversiones, llevamos 36 años junto a ti, acompañando tus proyectos y tus decisiones de inversión. Nuestros expertos en soluciones activas trabajan en una búsqueda continua de las mejores oportunidades en el mercado, entregándote información oportuna de acuerdo a tu perfil de inversionista, tus objetivos y necesidades. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Productos ofrecidos por Banchile Administradora General de Fondos S.A. y Banchile Corredores de Bolsa S.A. En Duna, abrimos el debate. Escuchas La Tercera PM con Nicolás Vergara y Sebastián Rivas. En el desierto. 5:24. Estamos en La Tercera PM. Don Nicolás Vergara, ¿cómo le va? ¿Cómo está, don Sebastián Rivas? Muy ¿Qué es de bien. su vida? Todo muy bien. Parece que el rojo es el color del día. El rojo es el que la lleva, sí. Sí, no, pero Paula Walker, nuestra panelista de hoy, junto a don Jorge Navarrete, pero la Paula tiene hasta el cuaderno rojo. Ya No, es- sí, ya vengo súper No, ya La es- taza roja. La taza roja, pero esa No, la, esta la ponen esa la ustedes. aportamos nosotros, así Esta la que... ponen Así ustedes, que no la ahí- traigo yo. Pero, bueno, y como nos acota... Nos y queremos, acota muy bien y queremos María hablar Paz del libro de Venezuela. Mauricio Rojas. Tenemos un problema hoy día. Tenemos un problema hoy día. Oye, los derechos humanos, gracias a Dios, dirán muchos, digamos, o podemos decir muchos, es un tema que no pierde relevancia. No pierde relevancia en función de la discusión sobre memoria, etcétera. Pero el episodio de ayer del lanzamiento del libro de Mauricio Rojas reavivó una parte de esta discusión que tiene que ver con el Museo de la Memoria y todo lo demás. Pero, ¿de qué estamos hablando hoy día cuando la condena de los derechos humanos, y voy a citar a Mario Vargas Llosa, se convierte en una especie de arma arrojadiza que se utiliza convenientemente, por llamarlo de alguna manera?
Paula Walker. Yo creo que lo de Roja es un síntoma de una cosa bastante más compleja y tiendo a pensar que siempre estas discusiones se banalizan y se relativizan mucho. Yo creo que lo que pasó es síntoma de cómo el tema de los derechos humanos en Chile es un tema que nos divide mucho de una forma muy, muy absurda, a mi juicio. Porque al final los derechos humanos son constitutivos esenciales de ser personas, es el mínimo que nos transforma en seres humanos, que somos capaces de ver la dignidad, la tolerancia, la diversidad. Hay un acuerdo mundial que surge después de la Segunda Guerra Mundial, y todas las naciones, todas las corrientes de pensamiento, de religiones y de doctrina de derecho llegan a la conclusión que hay una serie de derechos humanos que son parte constitutiva de quienes somos. Entonces, esta discusión entre los derechos humanos, los tuyos y los del otro, a mí la verdad que me parece a veces bastante frívola y banal. Creo que el aporte de lo que le pasó al señor Roja es... No veo que una nada, creo que más bien tiende a extremar posiciones en un tema en que deberíamos estar radicalmente de acuerdo todos. Esa es mi impresión inicial con este tema. Don Jorge Navarrete. Fíjate que hay que hacer una distinción, porque todos quienes nos tomamos el tema de los derechos humanos de manera significativa, y creo que en la mayoría, no sé si me siento cómodo ejemplificando con Roja y con su libro, sí, francamente. Yo creo que es importante hacer una división ahí. O sea, de acuerdo. Y desde esa perspectiva lo que probablemente ocurre es algo que ha atravesado el debate chileno y que es bien penoso, porque tiene que ver con la legitimidad con la cual nosotros planteamos la fuerza de nuestra idea en determinadas circunstancias, y a mi juicio el severo doble estándar que en ocasiones tenemos para juzgar, hacer valer o criticar las violaciones a los derechos humanos. Voy a poner un ejemplo más o menos obvio a propósito de algo que en general le ha dolido a una parte de la izquierda en Chile, y con razón, y que tiene que ver con la inminente elección de Bolsonaro en Brasil. Y se recuerda que Bolsonaro es una persona que ha hablado bien de Pinochet, que está por restringir ciertas libertades, que es ufana de que no hubieron más muertos en la dictadura de Brasil, y está a punto de ser presidente de esa nación. Y yo, haciendo el ejercicio mental, decía, ¿qué va a pasar? ¿O qué pasaría más bien, para hacerlo hipotético? Si en 6 meses más, en un año más, por ejemplo, Bolsonaro cerrara un medio de comunicación, o suspendiera el Parlamento, llamara a una asamblea constituyente, yo estoy seguro que la mayoría de la gente de sensibilidad izquierda, y con razón, pegaría el grito en el cielo y diría que ahí no hay una democracia. Y sin embargo, Chávez, o Maduro en este caso, hicieron exactamente lo mismo en Venezuela, y sin embargo a esas mismas personas le cuesta muchísimo reconocer que eso tampoco es una democracia. Entonces, traigo esto a colación, y al revés. De hecho es más, se usa el mismo argumento, se usa el argumento que fueron electos y por lo tanto no son autoritarios, dado que fueron electos democráticamente. Y es el mismo argumento que hoy día se descalifica en términos de decir, a pesar de que sean electos democráticamente, no es demócrata. Y completamente al revés, de la misma manera, la misma gente que critica con mucha justicia lo que está sucediendo en Venezuela, particularmente un sector de la derecha, o de la derecha más radical, tiende a ser muy condescendiente con otro tipo de régimen. Entonces, lo que yo creo que daña la legitimidad, nos divide, como decía la Paula, y genera sospecha en nuestras convicciones, es la falta de coraje para afirmar sin lugar a dudas, sin contexto, sin atenuantes, que no hay ninguna, pero ninguna razón por la cual se justifique, se comprenda o uno se pueda allanar a la restricción de libertades políticas y civiles en beneficio de cualquier otro tipo de consideración. Ahora, yo quiero volver por un segundo a Rojas, para tratar de despachar el punto. Yo no leí el libro de Mauricio Rojas, en la mañana en la radio decía que no lo iba a leer. Creo que estoy menos convencido de leerlo. Después de ojearlo estoy menos convencido aún de leerlo, porque me da la impresión que no aporta mucho, necesito tan poco tiempo para leer, que mejor leer cosas que aporten. ¿Sabes que yo lo leí? ¿Tú lo leíste? Sí, me demoré 20 minutos. ¿En leerlo? ¿Cómo 20 minutos? Sí, rápido, es súper rápido de leer. Tiene una cosa, a ver. ¿Está bien escrito? No, a ver. Yo quería decir entonces pero despachemos el tema rápido. Tiene una cosa interesante, sí, que es... Rivas en la crítica de libros tiene 1 minuto. Tiene una cosa interesante, sí, que es que en este tiempo de redes sociales
hace una crónica bastante clara de cómo es la bola de nieve, digamos. Es interesante para un observador tercero, digamos, de cómo se generan estos fenómenos. Con escuela de periodismo. Yo creo que eso, o sea, eso desde el punto de vista de alguien que observa desde afuera la realidad puede ser entretenido y puede ser convincente. Ahora, de nuevo, el libro es bastante rápido porque es bastante corto. Son alrededor de 80 páginas. Sí. Después hay algunas extensiones, pero eso es básicamente el... Pero vamos a cambiar el de mérito. roles. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Aporta el libro a la convivencia del país, a la conversación seria, a la conversación reposada que nos debemos como nación? ¿Aporta algo? Yo creo que el único aporte de lo que... Pero de nuevo, yo estoy desde una posición muy particular, porque además algunas de las notas que salen mencionar en el libro de Rojas, yo las escribí, digamos. ¿Tú las escribiste? Sí, hay una de las notas en particular que yo la escribí, que afortunadamente el señor Rojas me trata bastante bien, así que se lo agradezco. Eres uno de los acá. protagonistas de la infamia, entonces. Uno de los protagonistas de la infamia. Pero yo creo que de verdad, a ver, y esto puede ser medio impopular, yo creo que Rojas tiene un punto. Fíjate. Yo no puedo estar más en las antípodas de muchas de las otras, pero yo creo que Rojas tiene un punto. Que efectivamente, a ver, la forma en que evoluciona la noticia de Rojas, los temas que empiezan a salir y el discurso que se instala, en muchos casos, es 10 pueblos más de lo que realmente era el tema central y de fondo, y eso es algo que tú estás viendo hoy día en muchas cosas. Pero ¿Qué es lo que me pasa a mí? Eso ocurre en todos los temas. Sí, ahora, ¿qué es lo que me pasa a mí? En este caso, que lo que ocurre es que yo creo que el tema central era suficientemente grave para evaluar su continuidad, digamos. O sea, yo creo que el tema de las críticas al Museo de la Memoria siendo la persona que está a cargo del Museo de la Memoria ya es bastante serio, pero él efectivamente, porque él narra cuando lo acusan de traidor, lo acusan de negacionista, y lo interesante, en el fondo, al clima del país yo no sé si aporta, pero es interesante esta reflexión de cómo se construye la imagen sobre alguien, y eso Rojas lo dice, que en general, digamos, para el común de la gente, está una hoja en blanco. Cuando él asume es una hoja en blanco, una imagen a la cual construir. Y también, a mí me gusta mucho el tema del vértigo. Estamos en una sociedad que es muy vertiginosa, muy rápida. Cómo tú efectivamente muy rápido construyes estos imaginarios, para bien o para mal, pero yo lo estoy diciendo casi desde un punto de vista más, si tú lo quieres, más académico, más de mirada. El contenido en sí mismo, yo creo que alguien que haya seguido el caso no va a ganar mucho. Estás como los políticos, no contestaste la pregunta. No la contestó. ¿No es cierto? Oye, Bien, pero sí estamos de acuerdo. Pero mira, pero lo hizo muy bien. Para enganchar con esto, yo creo que hay dos cosas que son, ya que vamos a hablar de Rojas y de su libro. Lo primero tiene que ver Yo iba a decir algo, no alcancé a decir. Bueno, con lo que decía la Paula, es decir, es cierto, hay, como tú escribes, un vértigo en la manera de tratar la noticia. Probablemente el gran efecto del proceso de digitalización es que ya en la tarde las noticias de la mañana son pasado. Hay también una laxitud en lo que podríamos decir la seriedad y el reposo para tratar ciertos temas, pero esto es una cuestión no privativa del tema de los derechos humanos, no privativa ni siquiera de la política, sino que prácticamente de todas las cuestiones. Lo segundo interesante es que si aún estando de acuerdo con ese juicio, que yo lo estoy, la pregunta es, una cosa es lo que se describe y cómo suena el escenario, y otra distinta es cómo eso influye en quienes toman las decisiones. La primera pregunta que a mí me hubiera gustado hacer la Roja es si es que el presidente de la República es o no es un protagonista de la infamia. Porque si es que ese es el juicio respecto de lo que ocurre en redes sociales, si hay incluso un menosprecio respecto del valor del debate público, porque diantres, por no ocupar la expresión chilena en este caso, el presidente de la República toma la decisión de sacarlo del cargo, porque ninguno de nosotros cree realmente que Rojas presentó su renuncia. Y desde esa perspectiva, todavía me preocupa más algo que yo no he leído el libro, y probablemente el igual que Nico no lo vaya a leer, porque hay otras cosas más interesantes y el tiempo es escaso. Hay un par de frases de Rojas, de las cosas que escuché, que sí me preocupan un poco más. Esto de controlar las redes sociales, de denunciarlas. Es decir, si yo tenía algún tipo de sospecha de cierto, no quiero decir escasez de convicciones democráticas porque puede sonar un poco duro, de cierto mesianismo de Rojas respecto a cómo mira la realidad, un juicio como ese, por Dios que ayuda poco. Sí, completamente. Yo tengo la sensación que en el libro, en la presentación por sobre todo, y en lo que él habla durante la presentación,
Rojas demuestra algo que es muy preocupante para quien teóricamente fue el redactor de discurso del presidente de la República, y que es que no entiende a Chile. O sea, el punto de fondo para mí es cuando escribe lo que escribe respecto al Museo de la Memoria, es no entender que en la sensibilidad de derechos humanos, cualquiera de nosotros que haya pasado todo este periodo en Chile, sabe que hay cosas que no se pueden decir. El lenguaje. Y eso a mí, yo veo lamentablemente una profunda desconexión en el caso de Mauricio Rojas con la realidad. Cosas que le escuché ayer en el streaming de su presentación, cosas que he visto en entrevistas que ha dado, demuestran que está completamente desconectado. Y creo, voy a decir una brutalidad, y creo que le hizo un favor el presidente de la República saliendo de su círculo más íntimo, porque la verdad es que creo que no era un buen consejero, porque no era alguien capaz de entender la sensibilidad. Si no se entiende la sensibilidad en materia de derechos humanos que hay en Chile, es que puede ser buena, puede ser mala, puede ser exagerada, lo que tú quieras. Pero si no se entiende esa sensibilidad, no se entiende mucho el país. Pero si sí, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que el uso del lenguaje, las personas que tienen funciones y roles públicos, en la casa de uno, por cierto, también, en las relaciones, en el trabajo, pero en todas partes. Pero cuando uno habla de montaje en un tema de la relevancia que tiene para nuestro país... No entendiendo que el montaje no es solo la acepción que él yo creo que quiso darle, que se refería a que montaje es una forma de montar las cosas. Sí, pero es una ironía. Claro, efectivamente. Es una ironía. Ironías que uno no se puede permitir. Y que no le ayudan a la convivencia de Chile. Y yo creo que hoy día todos nosotros... Cada día que estamos mirando lo que estamos viendo, la violencia en los colegios, la violencia en las redes sociales, la intolerancia con el otro, solo da cuenta de un país que tiene una mirada limitada de las cosas. Los derechos humanos no son solamente lo que pasó en dictadura, que fue dramático. Hoy día, ahora, probablemente en este país se están violando los derechos humanos. Y se violan permanentemente con los jóvenes, con las mujeres, con los migrantes, con las personas con ciertas apariencias distintas a lo que estamos acostumbrados. Claro. Entonces, si no somos capaces de entender de una manera moderna, actual y permanente, yo creo que yo en eso coincido completamente con el entrevistado de hoy, Nicolás Vergara, con respecto a su desconexión completamente. Hay una cosa que es bien particular. ¿Tú sabes de dónde sale el video? Hay un video donde Mauricio Rojas es muy duro con el memoria. ¿Tú sabes de dónde sale ese video? No tengo idea. Del Twitter de Mauricio Rojas. De Mauricio Rojas, ministro, tenía un video en su timeline. Perfecto. Un clipeo de 1 minuto 20 y algo segundos. En que aparece esto, digamos, que aparecía y dice, no, esto es no quiero ser, pero dice en el fondo que es un invento de la izquierda para manipular. Él lo tenía. Algo que, Paula Walker aquí me puede desmentir, cualquier asesor comunicacional que sabe más o menos las lógicas le debiera haber advertido, esto es un riesgo, bórrelo. Obvio. Es un riesgo. Es que yo creo que es profundo desconocimiento de que hoy día, de cuál es el límite que se puede hacer y que se puede dejar de hacer. Ahora, quiero volver por un segundo al tema de derechos humanos. A mí hay un tema que hace porque tú decías una cosa muy cierta, Paula, decías que el tema de los derechos humanos no terminó junto con el término del gobierno militar y que ha habido violaciones de derechos humanos. Y muchas veces uno escucha a alguien que dice muy legítimamente, ¿y dónde están los derechos humanos del carabinero al que le llegó una bomba Molotov? Pero ahí es cuando quienes en cierta forma administran el monopolio de la superioridad moral en materia de derechos humanos dicen, no, momentito, eso es delito. Pero no hay violación de derechos humanos porque el único que viola los derechos humanos es el Estado. Porque no puede haber violación de derechos humanos si no hay un agente del Estado involucrado, y aquí el agente del Estado es una víctima, entonces no hay violación de derechos humanos. Y ahí es donde el discurso se complica y la capacidad de explicar esta diferencia y entender que la afectación de un derecho solo la puede realizar quien debe garantizarlo, es donde se complica la discusión. Y efectivamente, entonces los carabineros, Pero eso es un profundo error, porque finalmente la violación a derechos humanos ocurre de parte del Estado, pero puede ocurrir de parte de las personas. Y es más, vamos a ir hoy día a la categoría, y en eso corrígeme Jorge, pero hoy día las empresas van a tener que empezar, o ya están, de hecho en Estados Unidos es un tema como muy presente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ha planteado. Las empresas van a poder ser... también son agentes violadores de derechos humanos. Entonces, no estamos hablando solamente de esa parcialidad que hacías referencia tú recién. Pero que en la doctrina
Bueno, pero eso da cuenta de un país, y en esto estamos en deuda como clase política, todos, la izquierda, el centro y la derecha, de no haber sido capaces durante estos años, que es algo que hoy día también estaba en la agenda de discusión, de poder tener planes de educación con respecto no solo a una ciudadanía activa, sino al tema de los derechos humanos, la educación cívica. Esto se forma desde que uno es chico, se forma en la casa, se forma en el colegio, pero no se forma en el colegio en cuarto medio, se forma en el colegio permanentemente. Sí, me toca hacer el papel del tintirillo, pero yo creo que efectivamente la confusión se produce porque en términos estrictamente doctrinarios, como recordaba bien la Paula, después de los eventos de la Segunda Guerra Mundial, la Carta de Naciones Unidas y la Declaración de Derechos Humanos hace básicamente referencia a las violaciones de derechos que realizan los estados, o para ser más precisos, quienes monopolizan la fuerza socialmente organizada. Exacto. Y eso ha llevado muchas veces, de manera de mala fe, diría yo, y torciendo un poco el argumento, a transgredir cierto sentido común que tienen los ciudadanos de que la violación de los derechos humanos tiene más que ver con la categoría de los derechos que con quien los viola. Y de esa perspectiva, por ejemplo, cuando un grupo terrorista, o aquí o en otro lugar del mundo, pone una bomba en un restaurante y mueren 10 personas con niños y su familia, nadie razonablemente, me imagino, no se opondría a calificar eso como un acto terrorista, y seguido además de decir que eso es también una violación a los derechos humanos. El tratamiento, sin embargo, jurídico que le ha dado los cuerpos internacionales, esta cuestión ha sido un tanto ambigua. Ahora, desde esa perspectiva, yo creo que efectivamente hay una evolución muy interesante, justamente respecto de poner el foco en la víctima y no necesariamente en el agresor para la calificación. Y también desde los básicos derechos civiles y políticos hemos transitado otras cuestiones que resultan sumamente significativas. Yo imagino que todos ustedes tuvieron la oportunidad, no sé si leer en detalle, pero yo quedé muy sorprendido, pero extraordinariamente desesperanzado, diría yo, con el informe de Naciones Unidas a propósito de la cuestión de medio ambiente y el cambio climático que apareció hace 2 días. Sí. Alguien razonablemente no podría decir que no constituye una violación al derecho humano más esencial que el de la existencia en comunidad, el hecho de que estados particulares, sociedades, empresas, de manera sistemática estemos destruyendo nuestro planeta a un nivel tan acelerado que ya no estamos hablando del 2050, 2060, sino que estamos hablando de los próximos 20 años, con consecuencias dramáticas para nosotros, para nuestros hijos, y para qué decir de los mares. Exactamente. Y otras cosas. Entonces creo que esto es una discusión bien interesante, porque vuelve a poner el foco en algo que en general, uno parece bien momio cuando dice esto, pero quiero insistirlo, en que el debate no es solamente respecto a los derechos, sino también sobre las obligaciones, sobre los correlatos que hay en los derechos y sobre el compromiso que individual y colectivamente tenemos para tener una sociedad mejor. No solamente con el individuo que tenemos al frente, sino también con aquellas obligaciones que hacen de una comunidad algo más sano y más virtuoso de lo que desgraciadamente tenemos hoy día. ¿Paula? Es que no puedo estar más de acuerdo, completamente de acuerdo. Yo quiero agregar en ese sentido la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que se hace cargo justamente de esa dimensión y en el entendido de la responsabilidad, porque puede parecer muy básico, pero a mí me puede cargar la energía térmica generada por carbón. Pero si yo no parto de la base de ser racional en el uso de esos recursos y exijo que de alguna parte venga esa energía, finalmente la energía me va a ser proveída y al menor costo posible, y ojalá a ningún costo, me va a ser proveída de esa manera. O sea, entender que esto es un círculo. Lo que decía Jorge, hoy día todas las comunidades de las zonas de sacrificio que se han mencionado en Chile, partiendo por lo más cercano, que es el tema de Puchuncaví, bueno, están organizándose para justamente demandar el derecho que les corresponde a vivir en un medio ambiente que no los enferme, que no termine sistemáticamente arruinando su salud, la salud de sus hijos, y en ese sentido es una evolución en términos de lo que han sido los derechos humanos, los derechos de los niños. Es también, ahora, los derechos de los niños tuvieron que pasar 40 años y discutieron durante 40 años cuáles tenían que ser los derechos de los niños, que fue el año 89.
En 15 minutos más serán las 6 de la tarde. Estamos en la tercera PM con Paula Walker y Jorge Navarrete. En Duna escuchas la tercera PM con Nicolás Vergara y Sebastián Rivas. Ponían como tema el rearme de la oposición. ¿Un wishful thinking o una realidad? Perdón, ¿cuál sería el rearme? Es que yo, o sea, efectivamente... O sea, no quiero entender... Es que, bueno, estamos hablando de... Es una genuina duda. Es una genuina duda. Y la misma planteo yo. Porque efectivamente vemos que el la convergencia. Claro, pero vemos que el PPD, el Partido Radical y el Partido Socialista se ponen de acuerdo en esta convergencia progresista. Muy de acuerdo. Okay. Pero eso es un rearme de la oposición si nos falta la Democracia Cristiana, nos falta el Partido Comunista y, como detalle, nos falta todo el Frente Amplio. A ver. Dispare usted o dispare yo. No, yo voy a ser corta y precisa. Mire, primer paso, pero faltan 99 pasos más. Esa es mi primera impresión. ¿En qué sentido? Yo creo que la unidad hoy día es una condición esencial para cualquier sistematización que tenga que ver con una oposición al gobierno actual. Eso es la primera cosa. Y una segunda, tercera, cuarta y quinta tiene que ver con renovarse. Los partidos políticos tienen una deuda con renovación de liderazgo gigantesca. Una tercera cosa es integrar jóvenes, integrar nuevos temas, integrar mujeres a los partidos políticos. Entonces, rearme, o sea, creo que hay un adjetivo como muy periodístico. Pienso que está bien, pero que a partir de eso quedan 99 pasos más que dar con respecto a renovación de cuadro, a integración de mujeres, de jóvenes en los partidos. Yo creo que los partidos están quedándose cada día más vacíos. Esa es mi impresión. Yo voy a partir por el vaso medio lleno, solo en una cosa, así que no es que esté tan lleno. Cualquier nomenclatura bienvenida para superar esta expresión tan patética con la cual una parte de la oposición se refiere a sí misma, que es decir, ex nueva mayoría, que parece una contradicción en los propios términos. Eso es casi una emoción de orden, dices tú. Y por lo tanto, cualquier cosa, por terminar con esa expresión que realmente grafica de manera muy patente lo que yo creo que está ocurriendo en realidad, y es que hay mucha perplejidad en la oposición. Yo creo que todavía no tenemos un diagnóstico, digo tenemos porque es mi familia política de pertenencia, un diagnóstico certero de qué fue lo que ocurrió, de qué fue lo que significó que la derecha sacara la votación más alta en la historia de Chile, y de por qué una coalición que al mismo tiempo considero yo fue la más exitosa en los últimos 100 años, no solamente en términos electorales, basta mirar las cifras sobre la mesa, cae en este nivel de deterioro, insisto, de sorpresa, de confusión, que lo ha llevado a una situación que yo considero que es bastante crítica. A diferencia de otras ocasiones, quiero recordar cuando la vez anterior ganó también la elección el presidente Sebastián Piñera, había una luz al final del túnel, aunque fuera en términos electorales. Había una figura, se llamaba Michelle Bachelet, que estaba en Estados Unidos, y todos sabíamos que cualquiera fuera la circunstancia, la posibilidad de volver al poder era más o menos alta. Y se desatendió justamente en la línea de lo que plantea la Paula, tener una discusión más de fondo respecto de qué es lo que nos une, renovar un proyecto político, plantear o revisar una mirada respecto a lo que está ocurriendo en Chile. Y esta vez eso no solo no ha sucedido, sino que no se avisora ningún tipo de liderazgo que en un periodo corto, estoy hablando en 3 años más, pueda enfrentar de manera más o menos exitosa el proceso electoral. Y no deja de ser sintomático algo que hablábamos en el último programa que estuvo aquí, que también tiene que ver con cómo los fenómenos de polarización hacen que en general los extremos, y no lo digo en términos peyorativos, sino simplemente como una referencia geográfica, esto le está ocurriendo en menor medida. Uno mira los liderazgos de la izquierda más vanguardista y ve a Boris, ve a Jackson, ve a la misma Beatriz, a Charpe y a otros. Mira los de la derecha, ve a los dos Cast, a Osandón, a Lavín, suma y sigue. Y mira lo que era la ex nueva mayoría, voy a ocupar ese término por última vez, y la verdad es que se ve bastante desolador el panorama. Y yo sé que 3 años en política es mucho tiempo, pero no tanto como para resucitar algo que permita evitar
que la derecha esté 2 periodos consecutivos en el poder, que parece una cuestión imposible, pero si puede ocurrir en algún minuto, va a ser ahora. Yo creo que hay que unirse, hay que trabajar, hay que poner temas arriba de la mesa que la izquierda y la centroizquierda rehuyen, hay que fortalecer otros y hay que renovar. ¿Cuáles son los que rehuyen, Paula? Yo tengo la impresión que el tema de, por ejemplo, los temas de desarrollo económico son abordados de una manera probablemente antigua, esa es mi impresión. ¿O desde la culpa? No sé si desde la culpa, yo creo que hay una mirada peyorativa sobre los temas económicos que pienso que la centroizquierda tiene que renovar, y hay mucho por qué renovar, hay muchas cosas que se pueden hacer. El gobierno de la presidenta Bachelet hizo una cosa en ese sentido que a mí me parece bastante ejemplar, que fue todo el tema del tema energético, que termina redundando en una energía más barata, que fue uno de los pedidos explícitos de buena parte de la clase empresarial chilena, y no solo para los empresarios y la productividad, sino que además para las casas nuestras. 10 segundos, Jorge. Yo, al igual que la Paula, creo que las deudas de la izquierda y de la centroizquierda son varias. Una justamente tiene que ver con el crecimiento económico, no como una cuestión tecnocrática ni lejana, sino como una fuente importante de bienestar en los ciudadanos, que finalmente es lo que persigue la política. Y quiero agregar otro bastante polémico, y que tiene que ver con la seguridad. La izquierda en Chile y en el mundo tiene un problema con el uso de la fuerza. Y creo, ¿lo dejamos para la semana? Lo dejamos para la semana. Jorge Navarrete, Paula Walker, Sebastián Rivas. Nos encontramos mañana. Nos encontramos mañana, ya vienen las noticias en Duna y luego Polo Ramírez en Aire Fresco. Buenas tardes, muchas gracias, sigan Duna. Gracias.